Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la prevención en patologías respiratorias. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es actualmente uno de los mayores problemas de salud pública en los países de nuestro entorno y representa una de las primeras causas de muerte en muchos países. Se define la EPOC como una obstrucción crónica al flujo aéreo progresiva y que no es totalmente reversible. Las dos únicas medidas terapéuticas que han demostrado efectividad para evitar la progresión de la enfermedad y aumentar la supervivencia son el abandono del hábito tabáquico, que es la principal causa, en todas las fases de la enfermedad, y la oxigenoterapia continua domiciliaria en pacientes con hipoxemia. El resto de los tratamientos disponibles en la actualidad se basa en el control de los síntomas, sobre todo el de la disnea, el síntoma que más deteriora la calidad de vida. La rehabilitación respiratoria como tratamiento para el EPOC aborda el aspecto multiorgánico de la enfermedad con el objeto de mejorar y mantener al individuo en el máximo grado de independencia y funcionamiento en su comunidad. El análisis de la evidencia científica muestra efectividad de la rehabilitación para reducir la disnea, mejorar la capacidad de ejercicio físico y la calidad de vida en pacientes con EPOC. La rehabilitación respiratoria obtiene mejores resultados que otras modalidades de tratamiento para EPOC de aplicación cotidiana en atención primaria, como los broncodilatadores. También se encontró una reducción en los costos generados por enfermedad en pacientes que siguen programas de rehabilitación respiratoria motivada por un menor uso de recursos sanitarios. A pesar de la evidencia de los beneficios de la rehabilitación respiratoria en EPOC, el acceso a estos programas es muy limitado, es muy escaso. Un estudio canadiense indicó hace algunos años que menos del 2% de los pacientes con EPOC por año tienen acceso a un programa de rehabilitación pulmonar. Parece lógico pensar que cualquier paciente sintomático sería candidato a un programa de rehabilitación respiratoria encaminado a mejorar su calidad de vida. Una reciente revisión sobre el ejercicio físico en pacientes EPOC leve y moderado concluye que se necesitaron estudios con mayor número de pacientes para intentar definir el papel de la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC moderado, debido a que la mayoría de los estudios parten del medio hospitalario donde se seleccionan los pacientes más graves. La elaboración y la puesta en marcha de programas de rehabilitación más sencillos y menos costosos está al alcance de equipos multidisciplinarios de profesionales de atención primaria, y nuestro trabajo propone una intervención de bajo grado ya propuesta en otros lugares, cuya aplicación sería factible en un contexto de atención primaria. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha sido descrita a lo largo de los últimos años mediante muchas definiciones. En 1995, CELI, en los estándares de la American Thoracic Society, la ATS, la define como un proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo generalmente progresiva y a veces parcialmente reversible debido a la existencia de bronquitis crónica y o enfisema pulmonar. En ese mismo año, en el consenso de la European Respiratory Society, lo define como un proceso heterogéneo caracterizado por la limitación irreversible y lentamente progresiva al flujo aéreo, con reducción de los flujos expiratorios máximos y de la capacidad de vaciamiento de los pulmones. Todo esto debido a una combinación de lesiones en el parénquima pulmonar, es decir, al enfisema, y en las vías respiratorias debido a la reducción de su diámetro. Montemayor en 1996 la define como un proceso caracterizado por un descenso de los flujos expiratorios que no cambian de manera notable durante periodos de varios meses de seguimiento. La mayor parte de esta limitación al flujo aéreo es lentamente progresiva y poco reversible. Actualmente, en los últimos años, dentro de la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, la CEPAR, se considera como obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a una reacción inflamatoria anómala
es decir, un F sub 1 barra capacidad vital forzada, inferior a 0,7 después de una prueba de broncodilatadores, que está desarrollada principalmente frente al humo del tabaco. Aunque solo una cuarta parte de los fumadores desarrolla EPOC, a la exposición continuada de productos de la combustión de biomasa en ambientes cerrados o al déficit de alfa-1 antitripsina que genera enfisema precoz en fumadores. También en esta guía de la CEPAR se describen los cambios anatomopatológicos de la enfermedad, que incluyen inflamación crónica que afecta a las vías aéreas, al parénquima pulmonar y a arterias pulmonares, un infiltrado inflamatorio de macrófagos, de neutrófilos y linfocitos T citotóxicos, y cambios estructurales que provocan un estrechamiento de las vías aéreas y de las arterias con enfisema del parénquima. Como ya se describió en el año 84 por Fletcher, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye tres procesos bien delimitados: la bronquitis crónica simple, el enfisema y la enfermedad de las pequeñas vías pulmonares. La bronquitis crónica se define clínicamente por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años consecutivos, no debidas a otras causas conocidas, ¿no? El enfisema pulmonar es una enfermedad definida según un criterio anatomopatológico por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquíolos terminales con destrucción de la pared alveolar sin fibrosis manifiesta. Estos dos procesos, la bronquitis crónica y el enfisema, suelen producirse simultáneamente en el mismo paciente y son muy difíciles de diferenciar en vivo. Por este motivo, las definiciones más recientes han reconsiderado y, en algunos casos, eliminado estos términos. No obstante la última definición que aparece en las revisiones de la GOLD, se recuerda que la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por la limitación persistente y progresiva al flujo aéreo, que se asocia con inflamación aumentada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar, con una respuesta a la inhalación de noxas tipo partículas o gas. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a determinar la gravedad individual en estos pacientes. En las últimas revisiones se establece que los mecanismos implicados en la limitación al flujo aéreo surgen de la inflamación que genera fenómenos de pérdida de elasticidad y destrucción del parénquima que limita el flujo en expiración, esto es en el enfisema, y un remodelado con daño de las pequeñas vías de los bronquíolos que produce una bronquiolitis obstructiva. Estos fenómenos finalmente muestran una traducción de la valoración funcional con alteraciones en los parámetros espirométricos, como podemos ver en la diapositiva. Los procesos de bronquitis crónica con tos y expectoración persistente se consideran procesos que pueden contribuir a la limitación al flujo aéreo, pero que pueden no ser específicos del EPOC, apareciendo también en sujetos con espirometría normal. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades respiratorias crónicas? Bueno, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica como puede ser el EPOC, la fibrosis pulmonar idiopática, bronquiectasias u otras enfermedades, el paciente puede experimentar los siguientes síntomas: tos, expectoración, fatiga o cansancio físico y disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación de falta de aire o de ahogo que puede sentir el paciente al realizar ciertas actividades como caminar o subir escaleras y que puede aparecer también en reposo. Ahora, ¿cuál es esta causa? ¿Por qué el paciente siente que le falta el aire? Bueno, la disnea puede ser provocada por varias causas. Puede ser por un estrechamiento de los bronquios, ya sea por broncoespasmo, por acumulación de muchas secreciones mucosas, por engrosamiento y endurecimiento de los bronquios.
por atrapamiento aéreo, ya que el aire entra pero se ve limitado para poder salir, que es lo que pasa por ejemplo en el EPOC, por rigidez del pulmón, como pasa en la fibrosis pulmonar idiopática, y por rigidez de la caja torácica, por alguna disminución en la oxigenación, y también ocurre al realizar ejercicio que esta sensación puede aumentar, pero esto no debe limitar la realización del mismo, ya que si su actitud es sedentaria, experimentará cada vez más disnea. Acá en este cuadro tenemos algunas de las causas que pueden provocar la disnea, como puede ser un estrechamiento de las vías aéreas, una estenosis, una disminución de la superficie pulmonar, una disminución de la elasticidad pulmonar, anomalías o deformaciones en las cajas torácicas, trastornos de difusión en la membrana alveolo-capilar, etc. La disnea es un síntoma frecuente de consulta. Habíamos dicho que se define como la sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. Este síntoma es muy heterogéneo y se puede presentar de una forma cuantitativa y cualitativamente diferente entre cada paciente. Sin embargo, es importante el conocimiento de su evolución para el diagnóstico y monitorización, sobre todo en los EPOC. Para facilitar su valoración, se desarrolló la escala de disnea modificada del Medical Research Council, que tiene como objetivo permitir que el paciente gradúe cuantitativamente su propia disnea de una forma visual y sencilla. De esta manera, una disnea clase funcional 0 es que hay ausencia de ahogo, excepto al realizar un ejercicio intenso. La disnea clase funcional 1 es una sensación de ahogo al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada. La disnea clase funcional 2 es aquella sensación de ahogo que aparece al andar sobre un terreno plano al mismo paso que otras personas de la misma edad y necesita parar para descansar. Ya la disnea clase funcional 3 es la sensación de ahogo que obliga al paciente a parar antes de los 100 metros o después de pocos minutos que está caminando en un terreno plano. La disnea clase funcional 4 es la sensación de ahogo que aparece en las actividades de la vida diaria, como ser, vestirse, etc. Es muy importante que el paciente tenga claro cuáles son los grados de disnea y lo tenga presente visualmente, para lo cual se entregan carteles o fichas que el paciente identifique rápidamente cuál es su grado de disnea. La fisiopatología del EPOC hace entrar en una espiral de desacondicionamiento físico. Hay hipoxia tisular, lo que genera un estrés oxidativo, hay alteraciones nutricionales, hay aplicación de corticoides, esto lleva también al sedentarismo y todo esto genera inmovilidad y limitación al ejercicio. Para esto está indicado como solución la rehabilitación pulmonar. En Argentina, entre el 5 y el 10% de la población tienen EPOC. Esto equivale a más de 2 millones de individuos. También en Argentina, según las últimas estadísticas, más del 40% de la población es tabaquista. Más del 20% de los fumadores desarrollan EPOC. Y el 90-95% de los EPOC son fumadores. En algunos países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, la causa de muerte por EPOC ocupa entre el tercer y cuarto lugar. En Argentina es la quinta causa de internación en mayores de 60 años. Los factores de riesgo más prevalentes son, por un lado, algún factor de riesgo genético como puede ser el déficit de alfa-1 antitripsina, y por otro lado, obviamente, el tabaquismo, la exposición al tabaco, a infecciones ocupacionales y a factores socioeconómicos.
Los objetivos del tratamiento son, obviamente, mejorar la calidad de vida y disminuir los síntomas y la progresión de la enfermedad. Para poder lograr estos objetivos, se debe trabajar en equipo y deben participar, entre otros, el neumonólogo, el kinesiólogo y otros profesionales del equipo de la salud, como nutricionistas y psicólogos. También es muy importante que el paciente entienda que él mismo es gran parte del tratamiento, que el tratamiento está en sus manos y es quien puede ayudar a lograr estos objetivos. ¿Cómo logramos estos objetivos? Bueno, aumentando el conocimiento sobre su enfermedad y el manejo adecuado de la misma, dejando de fumar si aún no lo hizo, utilizando la medicación y la vacunación recomendada por el médico de una manera adecuada, tener una alimentación saludable y fundamentalmente realizando actividad física. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la actividad física? Bueno, la actividad física, como habíamos visto anteriormente, es cualquier movimiento del cuerpo producido por la contracción de los músculos que produce un gasto de energía y su realización tiene beneficios en la salud. La actividad física no es sinónimo de realizar deporte. Actividad física incluye caminar, subir escaleras, realizar los quehaceres domésticos, es decir, cualquier movimiento que haga nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre si no hago actividad física? Bueno, la mayoría de los pacientes disminuyen su actividad física diaria y adoptan un estilo de vida sedentario, ya que muchas actividades les provocan disnea. Caminan cada vez menos, dejan de subir escaleras o rampas y pasan cada vez más tiempo del día sentados o recostados para evitar la disnea. La disminución de la actividad física tiene efectos negativos sobre la calidad de vida y el curso de la enfermedad. Aumenta la cantidad de exacerbaciones, que son los episodios de empeoramiento de los síntomas. Aumenta también la cantidad de visitas a la guardia e internaciones y obviamente aumenta la disnea. La disminución de la actividad física también provoca que sus músculos pierdan fuerza, por lo que para cada esfuerzo sus músculos y su organismo tendrán que gastar mayor cantidad de energía, utilizar más oxígeno y necesitar mayor esfuerzo en la respiración, provocando más disnea. Por lo que de esta manera es necesario frenar para descansar y utilizar la medicación de rescate cada vez con más frecuencia. Por eso, ¿cuáles son los beneficios de realizar actividad física? Bueno, si el paciente, en lugar de quedarse todo el día sentado o recostado, elige ser un poco más activo, como caminar un poco más o subir por escalera en lugar del ascensor, hacer los quehaceres domésticos, salir a hacer las compras, entre otras cosas, se producen los cambios totalmente opuestos a los que mencionamos anteriormente. Los músculos van a ser más fuertes, ante una misma actividad su cuerpo gastará menos energía, menos oxígeno, tendrá más disnea y menos fatiga en sus piernas. Ahora que ya sabemos lo que ocurre si nos quedamos todo el día quietos, entonces el paciente puede elegir entre ser sedentario y por lo tanto tener más síntomas o ser activo y tener una mejor calidad de vida. Si elegimos la segunda opción, entonces sigamos adelante. La valoración del paciente, EPOC, comienza con la detección precoz de esta patología. Para esto es fundamental conocer la presencia de los factores de riesgo. Como describe la guía de la CEPAR, todo paciente fumador o exfumador prolongado o que haya inhalado humo de la combustión de biomasa más de 10 horas al día, o que presente síntomas de disnea, tos y expectoración habitualmente, debe ser evaluado para detectar esta enfermedad pulmonar. Aunque la sintomatología puede ser insidiosa o aparecer en fases avanzadas de la enfermedad, es importante que conozcamos las características de la misma, porque esto contribuye a detectar el problema. La disnea, habíamos dicho que es el síntoma principal, pero al ser un síntoma subjetivo, se percibe de forma desigual y los enfermos ajustan su actividad para evitar la aparición de la misma. Por esto parece interesante el uso de escalas de valoración de la disnea que contribuyen a la objetivación de la misma, como vimos previamente. Por otro lado, la exploración física es poco expresiva en los primeros estadios de la enfermedad, pero se hace más florida con la progresión y el empeoramiento. Los enfermos EPOC severos
muestran pérdida de peso, pérdida de masa muscular, insuflación del tórax, expiración más prolongada, más alargada, y una auscultación pulmonar con reducción del murmullo vesicular, la aparición de roncus y sibilancias. Cuando existen complicaciones cardíacas, también encontramos cianosis y signos de sobrecarga del ventrículo derecho. La evaluación o la valoración mediante pruebas complementarias puede ser muy amplia. Lo básico incluye la espirometría basal y la espirometría post-broncodilatadores, la radiografía de tórax, el análisis de sangre, la gasometría arterial. Esta evaluación puede completarse cuando sea preciso, cuando sea necesario, mediante electrocardiograma, ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, estudios de difusión, estudios del sueño, función muscular respiratoria, estudios de la distensibilidad, etc. La espirometría es útil para el cribado, anualmente fumadores mayores de 40 años es lo que está recomendado. También es útil para el diagnóstico con el FEV1 y la capacidad vital forzada y la relación entre ellos en una prueba post-broncodilatadores. También sirve para cuantificar la gravedad, para establecer el pronóstico, para monitorizar la evolución y para ver la respuesta al tratamiento y para valorar las exacerbaciones. Pensemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy heterogénea y por eso no es posible categorizarla solo utilizando el BEF1, por lo que recientemente se propusieron alternativas clínicas que complementan la clasificación funcional del enfermo y contribuyen a una mayor individualización del pronóstico y del tratamiento. Así terminamos un breve repaso sobre aquellas patologías que generan un factor de riesgo para el aparato respiratorio. Seguimos en el próximo capítulo.